Y perdónenme que vaya a leer su currícula, la verdad es que entenderán que es muy extenso, con una gran carrera, con una carrera judicial admirable, que pues bueno, es magistrada en retiro y una gran amiga y socia del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. Magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, actualmente docente de la Escuela Judicial, institución que le otorgó el reconocimiento a la trayectoria docente 2023, en el año 2023 y en el año 2015. Obtuvo la designación de profesora de excelencia. El 7 de marzo, Día del Juzgador y la Juzgadora mexicanos, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, le entregó el reconocimiento previo AMIJ 2024 que le otorgó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En noviembre del año 2023, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia le impuso la presea al mérito judicial Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. En abril del año 2023, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México le otorgó la presea al mérito judicial en Derecho de Familia Francisco Nava, con motivo del bicentenario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en 1980 como secretario auxiliar de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de la que posteriormente fue secretaria de Acuerdos, comisionada en auxilio de labores a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se desempeñó como juez por concurso de oposición en los juzgados Séptimo Civil de Toluca, Séptimo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Tercero Civil de Tlalnepantla, Estado de México, magistrada interna de la Primera Sala Civil colegiada en Toluca, México, magistrada por concurso de oposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, adscrita a las siguientes salas: Primera Sala Civil colegiada de Texcoco, Primera Sala Civil colegiada de Tlalnepantla, Segunda Sala Civil colegiada de Tlalnepantla, Sala Familiar de Texcoco, presidenta de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, integrante de la Sala Constitucional y del Comité de Mejora de los Juicios Mercantiles hasta agosto del año 2019. Es integrante de diversas organizaciones científicas y sociales nacionales y extranjeras, entre las que destacan el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, la Barra de Abogados del Estado de México, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, AC, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, AC, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, AC, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, entre otras, y bueno, agregada al Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. Ha publicado diferentes ensayos en países como Chile, México y Colombia, en revistas reconocidas como con índices nacionales e internacionales, entre otros temas. En fin, como les dije, un currículum muy amplio, envidiable y admirable. Doctora, un gusto que esté con nosotros, un placer y un honor, y deseo el micrófono. Muchas gracias. No. Muchas gracias por la presentación, licenciado, y gracias a todos los que se encuentran aquí por su presencia y asistencia. Realmente los felicito y un reconocimiento de mi parte, porque el hecho de que estén aquí precisamente muestra el compromiso que ustedes tienen con su profesión. Este día que han destinado este día a un congreso de transformación judicial. Cuando he visto el nombre, le digo al maestro, sí, efectivamente, estamos ante una transformación judicial. En el transcurso del día, seguramente ustedes habrán visto cómo se abordan distintos temas de este gran reto que es el Código Nacional
de procedimientos civiles y familiares. A mí me va a corresponder hacer algunos comentarios en relación con los desafíos que presenta el código. O sea, en primer lugar, es muy importante, y seguramente ustedes así lo vieron y han analizado desde que supieron de su estudio en el Congreso y desde el momento en que ya vieron su publicación, la unificación del procedimiento. O sea, la materia civil y la materia familiar, como todos sabemos, es una materia bastante amplia, de la que los juzgados se encuentran saturados. Pero efectivamente, para el abogado es muy problemático tener que acudir a diferentes ordenamientos jurídicos. Entonces, el hecho de que en este código se comprenda un solo procedimiento para toda la República Mexicana, pues es algo muy positivo y un gran avance. ¿Por qué? Porque una de sus ventajas precisamente es la estandarización de los procedimientos civiles y familiares en todo el país. ¿Cuál será qué resultado traerá esto? Bueno, esto va a reducir la disparidad en la aplicación de la justicia y permitirá un acceso más equitativo a esta sin importar el estado en que se encuentre la persona. Por otra parte, a través de estos procedimientos que se comprenden en este Código Nacional, seguramente ustedes ya están analizando, o sea, que pretende una eficiencia y modernización. Busca modernizar los procesos judiciales, promoviendo el uso de tecnologías de la información para agilizar trámites y reducir la burocracia. Esto podría llevar a una mayor eficiencia en la resolución de casos, con tiempos más cortos y menores costos. Esperemos que todo esto, que es un desafío, que es un reto, se cumpla. Y es lo que ustedes como abogados están esperando y también lo que la sociedad exige. Además, también ustedes han podido y seguramente están advirtiendo de todo el contenido del código la protección de los derechos humanos. Tenemos ya una reforma en materia de derechos humanos que inició en 2011. Tenemos 14 años de la entrada en vigor. Y a la fecha actual no se ha alcanzado a comprender todavía la magnitud de la reforma. Este código es un esfuerzo más para proteger los derechos humanos. En países como el nuestro, la protección a los derechos humanos es muy importante, o sea, ustedes lo saben. Y este código pone un fuerte énfasis en la protección de los derechos humanos y de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en procesos familiares, que incluye disposiciones sobre el interés superior de la niñez, la igualdad de género, la protección de víctimas de violencia, entre otros. Además, otro de los desafíos en su implementación es que a pesar de todos los beneficios potenciales, enfrenta estos desafíos, que incluyen además una capacitación adecuada de los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos en todos los ámbitos, los operadores jurídicos en los órganos jurisdiccionales, en todos sus grados y en todos sus niveles, y también los operadores jurídicos desde la postulancia, desde la investigación, desde la docencia. ¿Por qué estamos hoy aquí en esta tarde y este día? Porque estamos conscientes de la importancia
de la capacitación. Esto se tiene que cumplir. Y además los poderes judiciales tienen el compromiso también de apoyar a todos los demás sectores de los abogados para que ellos puedan tener una capacitación más adecuada y con conocimiento de la forma cómo se va implementando y cómo se va a aplicar por parte de los juzgadores. Entonces, es muy importante la adaptación de las instituciones judiciales a los nuevos procedimientos y la integración de las tecnologías en un sistema que tradicionalmente ha sido resistente al cambio. Este es un gran reto. O sea, ustedes seguramente ya han revisado cómo hay un capítulo especial de justicia digital, pero no queda en el capítulo especial de justicia digital, sino que realmente todo el contenido del código exige precisamente esa capacitación y ese soporte tecnológico para poder garantizar la agilización de los procedimientos. Esto no es fácil, porque en general los poderes judiciales de las entidades federativas de nuestro país enfrentan diferentes realidades y aquí va a tener un papel muy importante la cuestión presupuestal. Pero si hay voluntad por parte de los poderes judiciales, seguramente esto se podrá ir logrando. Ustedes también han estado analizando, y otro de los aspectos muy importantes es su impacto en la justicia familiar. En el ámbito de lo familiar, el código pretende mejorar la atención a todos los casos de la materia familiar, como son los casos de divorcio, de custodia, de alimentos. Seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en procedimientos familiares. ¿Y qué es lo que ocurre con los procedimientos familiares, por ejemplo, cuando estamos ante un juicio de alimentos o de una custodia o de una convivencia? Se vuelven demasiado largos. ¿Dónde está ese acceso efectivo a la justicia de este grupo vulnerable de la población? Esperemos que con este código realmente esos procedimientos realmente sean más rápidos y menos traumáticos para las partes involucradas, especialmente para los niños y para los progenitores, porque finalmente es la familia la que se ve afectada con estos procedimientos. Ahora, también es muy importante y un gran desafío es la reacción del sector jurídico. ¿Cómo están recibiendo los abogados en general este código? ¿Cómo lo están también recibiendo los jueces y otros operadores del sistema de justicia? Finalmente, esta visión y esta recepción en algunos casos ha sido favorable y en algunos otros casos posiblemente no. La unificación y la modernización es una gran preocupación sobre la transición y la adaptación de las nuevas normativas. O sea, ya tenemos el código. Ahora vamos a estar atentos a cómo se implementa, a cómo se aplica y a qué resultados ofrece. En resumen, este código tiene el potencial de transformar, como lo dice el Congreso, el sistema de justicia civil y familiar en México, haciéndolo más accesible, más
eficiente y equitativo. Sin embargo, sí debemos de tener claro que su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del sistema judicial para adaptarse a estas reformas y superar los desafíos inherentes a su implementación. Este código enfrenta estos desafíos y estos desafíos incluyen, les he dicho, la capacitación del personal. Sabemos que actualmente hay una carrera judicial. Hay una carrera judicial que inició desde la reforma constitucional al Poder Judicial de 1994. O sea, tenemos muchos años con la carrera judicial. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la carrera judicial no siempre, en los términos en los que está diseñada, responde a las exigencias de la sociedad. Entonces, sí se necesita que esa carrera judicial se fortalezca, pero se fortalezca con resultados y que se adapten precisamente todas las disposiciones del Código Nacional a las instituciones jurídicas y al acceso efectivo a la justicia, para que en realidad se cumpla con ese mandato del 17 constitucional y la justicia realmente contenga una tutela efectiva, porque no podemos hablar que hay una tutela efectiva si obtenemos una sentencia y no se ejecuta, ¿sí? O sea, la ejecución forma parte de esa justicia completa, de esa tutela efectiva. Posiblemente varios de ustedes tengan experiencia en procedimientos en los que han obtenido sentencias favorables. Presentan a su cliente el resultado y muy bien, o sea, muy contentos, pero en el momento de ejecutar, la ejecución es lo más difícil. En la ejecución, todavía este código, aún con las disposiciones que contiene, todavía le falta mucho, ¿sí? Todavía le falta mucho. Entonces, lo único benéfico es que al cambiar y modernizar todo el sistema de impartición de justicia, pueda traernos como consecuencia también una ejecución de sentencias efectivas. Ahora es importante que algo que van a enfrentar los poderes judiciales, se los comentaba, es la infraestructura tecnológica. Esto requiere un soporte tecnológico adecuado para garantizar la eficiencia de los procesos, como el uso de medios electrónicos para la presentación de las demandas y la gestión de casos. Pero estamos conscientes que existe una gran disparidad en distintas partes del país. Y cuando hablamos de un soporte tecnológico adecuado para garantizar la eficiencia de los procesos, debemos de tener claro que ese soporte nos debe dar seguridad jurídica. O sea, actualmente, en muchos casos, como está implementada la tecnología, no nos resuelve. O sea, hay rezago, hay filas interminables en los juzgados. Espero que no estén ustedes, que no tengan esa experiencia y que algunos de ustedes me digan, no, yo al contrario. O sea, hay rapidez, no hago fila en ningún caso. Eso me encantará. Pero bueno, parece ser que después de la pandemia también hemos estado viviendo esta situación. Ahora, si no hay un soporte suficiente, la tecnología
en lugar de ser benéfica, es perjudicial. Ha habido casos en los que el soporte tecnológico presenta fallas y no se escuchan los videos. Ahí cómo vamos a proceder con una reposición de procedimiento. ¿Y qué implica una reposición de procedimiento? O sea, ya no les tengo que decir, ustedes saben todas las consecuencias de una reposición de procedimiento. Dejen volver a empezar. Ahora, un desafío es precisamente ese acceso efectivo a la justicia, que precisamente es una de la parte de los sistemas judiciales se ha venido en ocasiones a constituir en una barrera de acceso a la justicia. Con este código se pretende superar esa barrera y que realmente haya un acceso a la justicia. ¿Qué implica? Que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia en términos de equidad y de eficiencia. Y en todo el país, en todas las regiones del país, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas e igualmente en zonas marginadas. ¿Qué va a pasar con el soporte tecnológico en estas zonas? Tenemos zonas en el Estado de México y en las diferentes entidades federativas donde en ocasiones el internet se pierde la señal, ¿verdad? Y además vivimos en ocasiones la situación de que tenemos fallas del sistema. Entonces sí nos damos cuenta del gran desafío y el gran compromiso que se enfrenta con este código, para que pueda tener realmente un resultado eficiente, eficaz, efectivo. Además también enfrenta el desafío de la adaptación cultural. En algunos casos, las reformas que se han introducido en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pueden entrar en conflicto con las costumbres y prácticas jurídicas tradicionales, lo que puede generar resistencia o dificultades en la aplicación de este código. Todo esto se tiene que trabajar. Cuando nos damos cuenta todo lo que hay que trabajar y todos los desafíos que tiene este código, entendemos el por qué tiene esa vacatio legis. ¿Sí? Porque en este tiempo es un tiempo suficiente, se considera, para que todas las entidades federativas, los poderes judiciales y todos los operadores jurídicos como son ustedes puedan tener la capacitación necesaria. ¿Qué requieren además? Cuando hablamos de oralidad, aunque hemos estado transitando la oralidad ya desde hace algunos años, tampoco la hemos asumido en su totalidad. Se requiere otro tipo de técnicas para poder patrocinar esos juicios. Se tiene que desarrollar más la argumentación, la retórica, el uso de la palabra en público, porque estamos acostumbrados a un sistema de civil law. Y finalmente, en este sistema, ustedes saben que se han incorporado varias instituciones del common law. Es una tradición jurídica diferente. Ahora, para todo ello, también otro desafío son los recursos y el financiamiento. La implementación efectiva de este código requerirá una inversión significativa en recursos humanos, financieros y tecnológicos. Cuando hablo, por ejemplo, de recursos humanos, es precisamente
Esta inversión, por ejemplo, que están haciendo ustedes en este momento, de tiempo, de estudio, de análisis, y así tiene que ser para todos los operadores jurídicos y tiene que ser constante. Tiene que ser constante para que efectivamente se logre el resultado que se pretende en la exposición de motivos y en todos esos diálogos de justicia cotidiana que dan origen precisamente a este código. Además, es un desafío, otro desafío es la evaluación y los ajustes. A medida que se implemente este código, será necesario realizar evaluaciones continuas para identificar áreas problemáticas y realizar también ajustes legislativos o procedimentales según sea necesario. Cuando entra en vigor una reforma, no podemos asegurar su resultado hasta que se empiece a aplicar. ¿Pero por qué? Porque la ley no es perfecta, es perfectible. Pero entonces, ya cuando realmente se empieza a aplicar, se empiezan a advertir qué es lo que faltó. Y entonces es muy válido que se lleven a cabo reformas, ¿sí? Esto ha ocurrido constantemente. Yo tengo muy presente la reforma en materia procesal mercantil, que cuando se llevó a cabo en materia de recursos, como están regulados actualmente, teníamos reformas, o sea, a los 3 meses. Muy bien. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se pretende es ya adecuarlo a la realidad. Y estos desafíos subrayan la complejidad de implementar este código, que como sabemos busca estandarizar, que eso es lo benéfico, y modernizar los procedimientos civiles y familiares. O sea, todo es benéfico, o sea, es un gran avance, pero sí tenemos que estar conscientes de todos los desafíos que enfrentan. Por lo que respecta a todos los que se encuentran esta tarde y este día presentes, me queda claro que ustedes saben cuáles son los desafíos y están aplicándose a solucionarlos. Por eso mismo, créanme que los felicito. Entonces sí nos damos cuenta que estos retos son variados y diferentes en el sistema judicial, porque además vamos a vivir y estamos viviendo una transición legal y administrativa. Implementar un código de esta naturaleza implica una transición desde los códigos estatales actuales, adaptar las estructuras administrativas, capacitar a los operadores jurídicos y modificar las prácticas judiciales existentes. Ello requiere un tiempo, pero cuando hay voluntad, lo complicado que pudiera en algún momento determinado parecer, se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque el resultado final, la modernización, la unificación, el acceso efectivo a la justicia, es lo que importa. En cuanto a la capacitación y a la actualización, nosotros como abogados sabemos que nuestra capacitación no concluye con la licenciatura. Al contrario, después de la licenciatura es cuando realmente cobramos conciencia de la responsabilidad que tenemos como servidores del derecho. Y sabemos que nos vamos a estar capacitando y actualizando toda nuestra vida profesional. Es algo que no pesa, porque tenemos pasión y vocación
por la profesión. Entonces tenemos que los funcionarios judiciales considero que también están conscientes de este compromiso en su formación y actualización continua sobre este código. Ahora bien, tienen que analizar también cómo van a solucionar todas las desigualdades regionales. Nosotros sabemos que México es un país con una gran diversidad regional y en ello radica la riqueza de nuestro país, tanto en términos económicos como en acceso a la justicia. Y por ello vemos que todas estas desigualdades se tienen que analizar y se tienen que superar, como les he dicho, fundamentalmente en áreas rurales o marginadas. Tenemos además el compromiso ante la justicia digital de una integración tecnológica. Nosotros actualmente estamos viviendo lo que conocemos, los riesgos, las ventajas y los riesgos, incluso de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a integrar esas tecnologías. Este código, eso es lo que tiene que hacer: integrar las tecnologías y fomentar su uso en la información para agilizar los procedimientos. Y en este momento no tenemos quizá la infraestructura adecuada, pero precisamente durante el tiempo que dure su implementación se va a lograr. Uno de sus objetivos precisamente es mejorar el acceso a la justicia y sobre todo a los grupos vulnerables que enfrentan barreras económicas, geográficas o lingüísticas, y asegurar que este código ya contemple esas brechas es demasiado aventura, ¿sí? Esto es algo que se tiene que superar. Tenemos además también que enfrentar la resistencia al cambio. A mí me queda claro que los que están aquí presentes no tienen problema con el cambio, al contrario, hay apertura. El hecho de que estén aquí lo muestra. Pero hay varios sectores del ámbito jurídico que tienen resistencia al cambio. Este es un reto importante. Y esta resistencia al cambio la tienen operadores jurídicos desde el ámbito de la impartición de justicia como desde el ámbito de la postulancia, de la academia o de la investigación. Y también incluso particulares. Pueden verse en un momento determinado preocupados y considerar que van a estar afectados y por lo mismo resistirse a ese cambio. Superar esa resistencia es un reto fundamental y clave para la implementación de este código. También es muy importante que llevemos a cabo una armonización legislativa. Nosotros en México tenemos cantidad de ordenamientos jurídicos en los que se lleva a cabo una reforma, pero no hay armonización legislativa. Es importante que en este momento sí la tengamos presente y llevemos a cabo esa armonización legislativa para precisamente obtener un mejor resultado de esta unificación de procedimientos a nivel nacional. Y esta armonización pues también implica un gran esfuerzo y además tiene que partir
de diferentes niveles del gobierno. Pero no queda ahí otro reto, y que también es una cuestión cultural, es la evaluación y el monitoreo. Nosotros no tenemos dentro de los ordenamientos jurídicos en general capítulos específicos de evaluación y monitoreo. Si hay un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante un organismo internacional, está como una etapa la evaluación y el monitoreo. Por ejemplo, nosotros en México, o sea, ¿cuántas pensiones alimenticias, por mencionar algo, se dictan cada año? ¿Cuántas sentencias de juicios posesorios o de propiedad? No tenemos un monitoreo como para darnos cuenta efectivamente cuál ha sido el seguimiento. Esto es muy cuestionado en los regímenes de convivencia de menores. Está la sentencia y después ya no se sabe si efectivamente se está cumpliendo con el régimen que se decretó en la sentencia. Entonces, si no tenemos una evaluación y un monitoreo, no podemos ir valorando cómo va el avance y los resultados. Este es un problema estructural y cultural que tenemos que superar. Además, también otro reto y desafío es el de la sensibilización y la difusión. Este Congreso, además de la capacitación, del conocimiento profundo de las instituciones, en los libros que se han estado analizando del código durante el transcurso del día, también cumple con ese reto de sensibilización y difusión. Porque es importante, pero no debe quedar aquí únicamente en el sector de abogados, sino que también tenemos que llevar a cabo esa sensibilización y difusión en la sociedad, sino no únicamente a los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque es importante que la sociedad también esté informada sobre los cambios que implica este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y requiere campañas de difusión y capacitación y sensibilización para que los ciudadanos conozcan sus derechos y para que también sepan cómo los pueden hacer valer conforme a este código. Estos retos, como nos damos cuenta, reflejan la complejidad de implementar este código que, como lo he estado mencionando, busca modernizar y unificar los procedimientos civiles y familiares en todo el país. Tenemos que llevar a cabo una capacitación suficiente, no una capacitación que no cumpla adecuadamente con el resultado. Y además también tenemos que adaptar dentro de esa unificación legislativa, la legislación local a este código. Y además también tenemos que superar todos los obstáculos, tanto geográficos como económicos, que se presentan. Ahora, otro aspecto que tenemos que combatir, que este código precisamente tiene como desafío y pretende abatir, es precisamente la carga de trabajo judicial. O sea, en la materia civil y familiar, como ustedes saben, se habla de una saturación de los tribunales. Se pretende que con la unificación de los procedimientos, los tribunales se despresuricen, pero no únicamente a través de lo que es
la justicia formal, sino también, como ustedes se han dado cuenta, están implementados mecanismos alternativos, la justicia alternativa, de la que seguramente posteriormente van a profundizar sobre este tema de acuerdo a lo que sé, ¿sí? O sea, la justicia alternativa, todo lo relativo con mediación, conciliación, justicia restaurativa. Tiene que aprender la sociedad a resolver sus conflictos de una forma diferente cuando la normatividad lo permita, y además en esta forma despresurizar el sistema y realmente darle solución al conflicto. A través de una sentencia es un juez el que decide. A través de un mecanismo alternativo son los interesados, las partes las que resuelven, las que deciden. Pero además los abogados tenemos que estar abiertos para poder realmente acudir a esta justicia. Existe resistencia a la justicia alternativa porque se considera por el abogado que va a perder campo de ejercicio profesional, cuando es todo lo contrario. El abogado que además de conocer y tramitar asuntos a través de la justicia formal, lo hace a través de justicia alternativa, puede tener resultados más rápidos, más efectivos, y además incluso ver sus honorarios cubiertos en una forma más rápida. En ese aspecto también tenemos que cambiar. Ahora, otro desafío es la falta de consenso político. Lamentablemente, hay disputas políticas en la implementación de este código. Y esas disputas políticas entre los diferentes niveles de gobierno podría retrasar la adopción y ejecución efectiva del código. Entonces tenemos también que tener presente esa situación. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros esperamos de ese código? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué esperamos? Que sean más rápidos y que haya verdadera justicia. exactamente, que haya un verdadero acceso efectivo a la justicia, que haya pronta y expedita, como lo dice el 17 constitucional, que haya un fortalecimiento de acceso a la justicia, que realmente haya una protección de derechos, que reforce precisamente la protección de los derechos, que haya mayor transparencia y rendición de cuentas. Las audiencias públicas y los registros electrónicos, la promoción de audiencias públicas pueden aumentar la transparencia en el sistema judicial. Nosotros sabemos que actualmente y también anteriormente, ¿qué exige la sociedad? La presencia del juez en las audiencias, que realmente exista esa inmediatez y esa inmediación por parte del juez. Un juez que está presente en una audiencia tiene una apreciación directa de los hechos, una apreciación directa de la declaración de un testigo, del desahogo de una confesional, del desahogo de una inspección judicial. Si el juez no está presente y está ausente, ¿qué es lo que ocurre? Pues no hay suficiente transparencia. Esta es una razón muy importante por la cual hemos estado transitando de los procedimientos escritos a los procedimientos orales en las diversas materias. Además, se pretende que esta reforma tenga un impacto en la práctica legal.
Ese impacto lo estamos viviendo, ¿sí? Por eso estamos aquí, porque nosotros sabemos la importancia de la implementación de este código y además sabemos la importancia de la adaptación profesional entre abogados y todos los operadores jurídicos. Además, nosotros como abogados nos damos cuenta que este código nos obliga a un cambio en la educación jurídica. O sea, las instituciones educativas de las universidades, las facultades de Derecho, las escuelas de Derecho, tienen que llevar a cabo cambios en la educación jurídica. Y los que ya estamos en ejercicio profesional, tenemos el compromiso de llevar a cabo esos cambios. También tenemos que tomar en consideración que cuando se habla de brechas en la capacitación, nosotros tenemos que tener esa apertura al cambio. Tenemos abogados que somos de generación muy diferente a los que están, a todos los que están aquí. Hay distintas generaciones, pero ustedes, independientemente de la generación a la que pertenezcan, muestran que están abiertos a ese cambio. Pero hay un sector de abogados que no. ¿Qué va a pasar? Ellos no van a avanzar y lamentablemente el que no se adapte al cambio se va a quedar, ¿sí? Porque estamos ante otro sistema. Ahora, nosotros constantemente vemos que se habla de grupos vulnerables, pero el problema es que todo el tema se vuelve discursivo y de principios. Con la implementación de este código se pretende que efectivamente que ese derecho, esa protección a ese derecho sea efectiva. Y además también, como les dije, es muy importante ese cambio en la resolución de los conflictos a través de la justicia alternativa. En resumen, este código tiene el potencial de transformar profundamente el sistema de justicia civil y familiar en México, con beneficios como los que se han mencionado y que ustedes están conscientes: la unificación del procedimiento, la mejora en la eficiencia judicial y un mayor acceso a la justicia. Y como les dije, el éxito de estas reformas va a depender en gran medida de la superación de los desafíos en su implementación y de un compromiso continuo para garantizar que los cambios sean inclusivos y efectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Armida. Y pues bueno, una ponencia magistral, creo yo, tomando como base lo que el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México ha impulsado y ha peleado por todos lados, que debe haber una preparación, una capacitación, no solamente de las partes que estamos en los tribunales, sino también de las autoridades, y que debe de haber, como bien lo menciona la magistrada, una evaluación continua para con ellos, para asegurarnos de que quienes están en los tribunales realmente son los que deben de estar. Muchas gracias, magistrada. Por favor, les pido otro aplauso para ella. Mi admiración para con ustedes es muy grande. Doctora Armida, el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México le entrega este nombramiento honorífico, la directiva del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, conforme a las facultades establecidas en el capítulo segundo, artículo octavo, inciso C del instrumento de constitución, confiere la calidad de miembro honorífico a usted, doctora
Armida Ramírez Dueñas, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en pro de la dignificación de la abogacía y por su contribución a la difusión de la cultura judicial laboral en el Congreso Nacional 2024, Transformación Judicial. Lo firma el presidente de nuestro colegio, el maestro Hugo Arriaga Estrada, nuestro vicepresidente, el doctor Pablo Espinosa Márquez, su secretario general, nuestro secretario general, el maestro Armando Contreras Arellano, la maestra Mayra Miguel Cruz García, presidenta del Comité de Vigilancia, su servidor, el tesorero del colegio, Juan Luis Herrera Contreras, y nuestra secretaria del Comité de Vigilancia, Elizabeth Acuña Rangel. Doctora, le hacemos entrega. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Lo recibo con mucha gratitud, compromiso y responsabilidad. Y muchísimas gracias.